Continuamos con el estudio del libro de Esdras. Hoy estamos empezando el episodio 3 y he escogido como título de este episodio el retroceso espiritual y la reconstrucción de lo dañado. Es una célula donde lamentablemente, pero para bien de todos nosotros, nos vamos a ver identificados, puesto que el crecimiento en la gracia es una invitación que Dios nos hace, pero no necesariamente. Es una regla en la vida de todos, puesto que estamos contenidos en una naturaleza rebelde que constantemente está tirando en contra de la voluntad de Dios y algunas veces gana la batalla y nos hace retroceder espiritualmente. Pero tenemos en la palabra de Dios la respuesta a todas nuestras necesidades. Y como estudiamos ahora con la pregunta que decía Pedro, que las cosas que les acontecieron a Israel como pueblo fueron escritas como ejemplo. No son información solamente. No están dejadas para alimentar tu conocimiento, sino que están dejadas para que tú puedas ubicarte y aprendas y conozcas acerca de lo que ocurrió con ellos, que también ocurrirá contigo si te descuidas, y conozcas el carácter del Dios que sostuvo la vida de Israel y su corazón misericordioso, y puedas entender la forma de empezar a reconstruir después de un proceso de retroceso. Así es que vamos de lleno. La enseñanza hoy va a estar centrada en el capítulo básicamente 3, quizás 4 del libro de Esdras. Entonces, hoy vamos a empezar una serie de 2 charlas. Espero la próxima semana poder terminarlo. Así es que si en casa quieres repasar el capítulo 3 y 4, incluso 5 y 6 de Esdras, eso es lo que veremos este año. El próximo año veremos 7. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos hechura suya. La Biblia también dice que en el principio, cuando Dios hizo la creación, puso al hombre en medio del jardín del Edén y lo hizo a su imagen y semejanza. Lamentablemente el hombre cae en pecado y a partir de ese momento una especie de paréntesis se abre en el proyecto eterno de Dios. Las cosas empezaron a ir por el rumbo que Él no planeó, pero sin embargo que sí previó. Entonces en Génesis 3:15 se abre un paréntesis que se cerrará en Apocalipsis 20:14, o quizá posterior. Capítulo 21 para ser exacto. Todo ese paréntesis está ocurriendo ahora. La caída del Edén todavía la estamos sufriendo y Dios está tratando con eso, trató con eso en la cruz y tratará con eso en el juicio final. La imagen del hombre hoy en día no es la exacta imagen del Creador, como asegura Génesis capítulo 2 y 3, sino que cuando el hombre cae en pecado, su constitución es alterada por el pecado. Y a partir de ahí, según dice Jesús, los seres humanos son hijos del diablo. Porque los deseos de tu padre el diablo queréis hacer, le decía él a los fariseos. Y un día que nacimos de nuevo, dice la Biblia que por gracia fuimos hechos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice ahí que nuevamente somos hechura suya. En el momento en que naces de nuevo, aquel proyecto del Génesis, de que fueras hecho imagen y semejanza de Dios, vuelve a ser estampado en tu ser. Y ese es el nuevo hombre, o la nueva creación que hay en ti. Hay una antigua naturaleza y hay una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es imagen de Dios y no puede pecar, dice 1 Juan. Aunque pecamos, ella no peca. Y gracias a ella es que nuestra alma va a ir abrazada al cielo el día de nuestra muerte. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras implican hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, lo que más me empezó a abrumar positivamente fue el hecho de cuántas cosas nuevas empezaron a ocurrir segundo tras segundo.
Mi vida estaba siendo rediseñada, rearmada, reconstruida en cuestión de minutos. Mi mente, mis pensamientos, mis actitudes, mis reacciones, mis anhelos, mis sueños, mi comportamiento, mis hábitos, mi círculo social, mis amigos, todo empezó a cambiar y a hacerse nuevo de un día para otro. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice que las cosas son hechas nuevas, empezamos a disfrutar de nuevas mañanas en todas las áreas de nuestra vida. Es como si la luz empezara a llegar a lugares donde antes no tenía acceso. Es como si un gran árbol frondoso estuviera cubriendo ciertas áreas del corazón y a la sombra de ese árbol no creciera nada, puesto que la luz no penetraba por el follaje. Pero de repente empezamos a ver luz y vida y nuevos seres vivientes habitando en el corazón. Y empezamos a disfrutar de cosas que antes no disfrutábamos. Y cosas que antes disfrutábamos ya ahora no son parte nuestra. Y la vida va siendo un precioso adelanto del cielo en cada momento. Y vamos descubriendo en el camino personas que han sido alcanzadas y selladas por el mismo Espíritu y vas disfrutando de un pedazo de cielo en la comunión con ellos. Y esto te va haciendo nuevo. Y de repente empiezas a experimentar victorias en cosas que te tenían derrotado antes. Y ves cómo van quedando atrás viejos titanes que te tenían doblegado en tu vida. Viejos gigantes sobre los cuales no había victoria, ahora son cosa del pasado. Recuerdo cuando pasaron prácticamente 4 meses después de mi nuevo nacimiento y yo dije, ya no volví a caer en aquello que caía todos los días prácticamente. Y no me di cuenta en qué momento. Ya no estaba más en mi vida. Y era efectivamente una nueva persona. Y esto es señal de que Dios nos salva y nos incorpora en un proyecto inmediatamente. Un proyecto donde tú vas siendo transformado. Hasta un día llegar a tener la estructura espiritual que esté a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando estemos con Él, seremos como Él. Ahora sí veremos las cosas como Él las ve, ya no a través de nuestras emociones chuecas y caídas. Cuando estemos en el cielo principalmente será cielo porque ya no estará más nada de nosotros ahí. Ahora sí, la plenitud de Él estará gobernando todo nuestro ser. Y será maravilloso. Imagínate un cielo sin amargura, sin resentimiento, sin luchas contra tu naturaleza, sin pereza, sin deseos que vayan en contra de la voluntad de Dios, sin nada de lo que hoy quiere arrastrarte hacia atrás. Ese es el proyecto de Dios. Darte nuevas reacciones, nuevos hábitos, nuevos anhelos, nuevo vocabulario, nuevas costumbres, nuevos amores, una nueva, ahora sí que huele a carro nuevo, santidad, nunca antes experimentada. Un deseo de vivir consagrado, una nueva planificación de tu vida, una nueva economía incluso. Y así de repente ves tu vida llena de tesoros espirituales, que antes ni valorabas, ni tenías acceso a ellos, ni tenías la menor idea de cómo alcanzarlos. Y de repente te ves siendo merecedor de bendiciones alrededor de tu vida, sin merecerlas. Todo porque Jesús decidió hacerte merecedor de ellas, por gracia. Y es preciosa la vida cristiana cuando se vive así. Ojalá pudiéramos decir, y vivieron tú y tu nueva naturaleza felices para siempre. Llegará el día donde lo digamos, en el día de su regreso.
Pero por ahora, aunque eres nuevo en Cristo, y nada, escúchame, nada cambiará tu condición de hijo. Nada de tus malas obras, de tus malos pensamientos cambiarán la determinación de Dios de haberte adoptado como hijo, si es que ya naciste de nuevo. Si no has nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Pero si ya naciste de nuevo, entonces no hay nada que tú puedas hacer para dejar de ser hijo de Dios. Y eso es una maravilla. Pero sin embargo, el enemigo de tu alma nunca cesará en su intención de neutralizar tu crecimiento. El impacto de la gracia en tu vida lo tiene muy incómodo y él quiere anularlo todos los días, todos los meses, de aquí hasta el último día. Él intentará anular el crecimiento en la gracia. Incluso, de ser posible, tratará de reversar el avance de la gracia de Dios en tu corazón. ¿Se puede eso? Sí se puede. No perderás la salvación. 1 Corintios 3:10 en adelante, dice el apóstol Pablo, que ninguno otro puede poner otro fundamento, el cual está puesto es Jesucristo. Ese fundamento está dado y la salvación es en Jesucristo. Y el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, ese día fuiste salvo para siempre, te guste o no. Pero si alguno edifica sobre este fundamento, y ahí ya sabemos que es responsabilidad del creyente ir edificando a través de la obediencia y el crecimiento en la gracia. Pero todo ese edificio también puede ir en retroceso, de acuerdo a la desobediencia de la gracia. Y ese es el tema del día de hoy. Vamos a observar en el libro de Esdras, tomados de la mano de Dios, yendo a través de un precioso paraje en su palabra, justo el momento del regreso de Israel a la tierra prometida, y observaremos el retroceso de Israel siendo un objeto del pasado. ¿Por qué es importante? Porque quizás un día tú te veas retrocediendo en la gracia. O quizás en este momento te identifiques estancado. Y aquellos hermosos tesoros espirituales que un día estuvieron, ya no están. Antes te abrumó la paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y ahora te das cuenta de que no está. Antes había un deseo de compartir el evangelio a toda criatura. Recuerdo en medio del tráfico parar el carro. Bueno, no me acuerdo si era así o era así o era así. La cosa es que parar el carro, bajarme del carro, a darle un folleto a la persona que estaba adelante y la persona que estaba atrás. No había vergüenza, no había impedimento, solamente un deseo de no poner estorbo a los impulsos del Espíritu Santo en su corazón, en mi corazón. No digo que eso se haya ido, pero te puedes ver en un momento de tu vida recordando algo que ya no está. Es muy triste cuando te roban, ¿sabes? Cuando tienes a alguien trabajando en casa quizás y te roba. ¿Por qué? Porque te das cuenta mucho tiempo después. Quizás cuando ya no está. ¿Dónde está aquella camisa? Hey, ¿alguien ha visto mi reloj tal? ¿Alguien ha visto, no sé, el par de zapatos? Y no te das cuenta porque quizás no lo tienes todo el día frente a ti. Bueno, en este momento o quizás en el futuro podrías voltear a ver alrededor tuyo en tu corazón y decir, ya no está aquello. Aquella pasión por llegar a tragarme la escritura ya no está. Y eso era un pilar en la casa de mi corazón. Aquel deseo por derretir mi alma sobre los estudios de discipulado ya no está. Aquella pasión por hablarle a los demás e invitarlos a que vean lo que Dios está haciendo en mi vida ya no está. ¿Cómo volver? ¿Cómo despertar el espíritu una vez más? Y decirle, Dios, yo sé que no puedo renacer de nuevo,
Pero ¿cómo volver a la ruta de lo que quedó atrás? Observemos el retroceso de Israel. Y en el caso de ellos, vimos tiempos maravillosos. En el estudio que hemos hecho, hemos visto etapas preciosas que nos han hecho admirar la entrega de ciertos hombres. Si recuerdas los pasajes de Moisés saliendo de Egipto, entrando en el desierto, Josué, el rey David, Josafat, Ezequías, Josías, Samuel, hombres que lideraron a una nación a encontrar al Dios que estaba enamorado de ella. Y vimos crecimiento en Israel, vimos a Dios siendo Dios, vimos al pueblo a salvo, los enemigos siendo vencidos como debía ser, e Israel siendo fortalecido como debía ser. Todo en su sitio gracias a la obediencia de pocos hombres que movieron una nación entera a ser bendecida. Pero también, y estamos saliendo de este estudio, cuando vimos cómo insistentemente Israel libró una batalla por el trono del corazón del pueblo. Si darle el control de su corazón a Dios o dárselo a la idolatría. Y muchas veces esa batalla la ganó la idolatría. Incontables veces. Todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vimos que esto ocurrió hasta que ya no hubo remedio. E Israel, siendo constituido como hijo de Dios para ser luz, terminó siendo tinieblas. Y repetidas veces lo vimos ir en retroceso, al punto de perder todos sus tesoros espirituales que un día brillaron sobre ellos, para terminar siendo esclavos de aquellos que debieron ser sus siervos. En todos los casos es igual, y de aquí es donde vamos a aprender. El retroceso, ¿cuándo inició en el caso de Israel? En el mismo punto que inicia el retroceso de tu vida. Por eso es importante que lo veamos como ejemplo, porque esas cosas están escritas para nosotros, para que aprendamos de ellas. Y el retroceso inició en el mismo punto que inicia contigo, cuando eres engañado por el enemigo de tu alma, cuando muerdes el anzuelo de lo que él te ofrece, cuando escuchas su voz, cuando intentas comprender su propuesta, cuando recibes al enemigo de tu alma, es decir, al ladrón de los tesoros espirituales, y te dejas llevar por su propuesta, que te conduce a una seguidilla de pasos en falso. ¿Cómo se dan estos pasos en falso? Bueno, la Biblia nos ha dejado un tesoro en Juan 10:10. Nos habla de este ladrón, este enemigo de nuestra alma. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es su marca. Y aquí nos está dejando cuáles son las fases que él sigue, los pasos que él sigue para llevarte a ti al retroceso espiritual, al estancamiento e incluso a la destrucción de las áreas que antes habían sido vencidas. Primero él hurta, luego mata y luego destruye. Pareciera contradictorio. Pues bueno, tenemos que entender el significado de cada una de esas palabras. Él hurta porque él daña. Ahí es donde empieza. De una manera sutil empieza dañando tu relación con los medios que nutren tu comunión con Dios. Él no te ofrecerá algo que destruye los tesoros espirituales. No accederías jamás a esa propuesta. Lo primero que hará es engañarte para hurtarte, lo que alimenta tu comunión con Dios. Cuando haya quitado eso, y eso tiene nombre, tu relación con la palabra de Dios. Cuando haya quitado de ti aquel escudo que te protege de los embates,
Cuando haya quitado de ti aquel yelmo que cubre tu mente, cuando te haya quitado aquella coraza con la que proteges tu corazón y tus órganos vitales, entonces ya te tiene listo para el siguiente paso. Mata. Matar significa cortar la vida en la relación. Él va a violentar tu relación con Dios. Él te va a hacer una propuesta donde tu alma ya esté suficientemente desnutrida en el paso previo, de manera que no puedas dejar de aceptarla. Así es que ante la desnutrición de tu alma, Él daña tu comunión con Dios o con tu prójimo, que es lo mismo. Primero te quita lo que te alimenta y luego daña, rompe la comunión con el prójimo y con Dios. Cuando tienes pérdida de comunión con tu prójimo, tienes pérdida de comunión con Dios. En todos los casos. Dice la Biblia, porque si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? El que ama a aquel que ha engendrado, ama al que engendró. No puede decir yo amo a Dios si no amo a mi prójimo. Entonces, en el segundo paso empiezan los problemas interpersonales. Y cuando das cabida a eso, el tercer paso destruye. ¿Qué destruye? Destruye aquello que fue construido. Provoca el retroceso y la pérdida en las áreas donde los tesoros espirituales estaban siendo edificados. Por ejemplo, la pureza, el amor, el deseo de servir, la fidelidad, las relaciones interpersonales, el ministerio, la familia, el plan de Dios para tu vida, etc. Hoy me compartía Katia de un estudio discipulado esta frase. Dice, el no vivir llenos del Espíritu Santo es poner en peligro todas las cosas preciosas que recibiste de Jesús. Todo lo que fue hecho nuevo, tu cargo por las almas, tu servicio en la eternidad, tu relación con el Señor, el discipulado y todo lo que realmente vale. Aquello hermoso está puesto en peligro debido a que ya el ladrón hizo su trabajo de hurtar, de hacer la pérdida de comunión para luego destruir. Esos son los pasos. Así áreas que habían sido conquistadas por Dios nuevamente vuelven a ser un problema. Y tú dices, pero ya esto estaba resuelto. ¿Cómo es posible que ahora se levantó de la cripta? Antiguos enemigos que estaban ya vencidos reviven, victorias consumadas parecieran borrarse y nuevamente reinicia la batalla con esos enemigos recargados. Y tú dices, ¿por qué otra vez este mismo escenario? Bueno, ya entiendes por qué, por el retroceso. Y hoy vamos a aprender a salir de esa estación de retroceso. ¿Cómo? Como lo hizo Israel. Y vamos a citar el versículo que ahora también citamos. Y estas cosas a Israel le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, más que estudiar cómo cayó Israel, puesto que lo que hemos hecho durante los últimos 2 años prácticamente, no me voy a detener ahí, vamos a estudiar cómo Israel salió adelante de ese bache. Hoy nos mueve a entender cómo salió adelante. Cómo volver a iniciar la reconstrucción de lo dañado. Cómo empezar otra vez a plantar los bloques. Leía un comentario respecto a uno de mis pasajes favoritos. Está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ya no eres el mismo. Tienes que regresar. Y este comentario es del siglo XV. Muy sencillo y me movió el corazón. Dice,
regresa a donde diste el primer paso en falso y repáralo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde estuvo ese primer paso en falso? Regresa ahí y corrige. Regresa a la carrera. Regresa al kilómetro donde te distrajiste. Regresa al punto donde te desviaste y vuelve a continuar adelante como se debe. Así es que entremos en materia. Terminó el cautiverio. Bien, estamos en Esdras y estamos viendo ahora sí nuevos pastos. ¡Qué bendición! Israel no tiene cómo responder a los sueños que Dios tiene, pero por lo menos ya no están cautivos en Babilonia. Y ahora empieza un nuevo proceso, un nuevo capítulo. A mí me encantan los nuevos capítulos. Me gusta ver mi vida ir dejando atrás pieles como la serpiente que va mudando y va cambiando. Me encanta ver nuevos escenarios, nuevos episodios. Y estamos viendo a Israel en un nuevo episodio donde Dios los invita a regresar a la tierra y dice, lo estudiamos ya, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los líderes del pueblo y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, que recordemos era de los tesoros espirituales que habían sido demolidos 70 años atrás. Aquello que estuvo y ya no estaba, ahora Dios le dice, vamos a reconstruirlo. Esto da aliento, ¿no? Esto te hace pensar en aquello que ya no está, que puede volver a estar. Entonces vamos a observar los pasos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, número 1, vamos a estudiar 6 pasos que siguió Israel para reconstruir, para reparar lo dañado, para reedificar el proyecto de Dios. Número 1, básico. Lo hemos venido visitando desde Daniel capítulo 9. ¿Qué? Buscar el arrepentimiento. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Por más que justifiques tu vida, no vas a salir adelante si sigues encubriendo lo que está mal. Debes arreglar. Pero mientras sigas permaneciendo en la actitud necia de encubrir tus pecados delante de Dios, no se puede realmente. Dios vio mi pecado antes de que lo cometiera. Pero ¿cómo lo encubro? Cuando no lo confieso. Cuando no voy a Dios a sincerarme y decirle, Dios, perdón, estoy mal en esta área. No podré prosperar, estaré estancado en ese lugar, en esos 40 años en el desierto dando vueltas, o en esos 70 años en el cautiverio en Babilonia. Pero más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que queremos. Queremos volver a ver cómo se construyen nuevos parajes espirituales en nuestra vida. Queremos nuevos retos, nuevas escenas. Eso es prosperar. Ese es el deseo de Dios, que tú prosperes. Y no estoy hablando en bienes materiales, estoy hablando del espíritu, el crecimiento en la gracia. Dice la Biblia que la vida del justo es como la luz en la aurora que va en aumento, de la aurora que va en aumento. Se supone que siempre en el lugar donde estés vas a volver a ver atrás y vas a decir, hay una distancia entre lo que antes era y lo que ahora soy. Y no un camino lateral y peor aún un camino en retroceso. Antes estaba allá, ahora estoy acá. Y todo ocurre por encubrir. Así es que el primer punto, lo que buscaba Daniel en aquella famosa oración de Daniel 9 es: Dios, hemos pecado. Perdónanos. No merecemos nada, pero por favor, reinicia el plan con nosotros. Estoy estancado. Sácame adelante de este lugar. No quiero vivir más en el punto donde estoy porque estoy sin ti, aunque me esté yendo bien, aunque los negocios vayan bien, aunque sea lo que sea que esté pasando. Dios, yo no quiero dar un paso más sin ti. No es vida, y mucho menos para aquellos que ya conocemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es vida ahora volver a andar en las tinieblas. No tendrás paz.
Buscar el arrepentimiento, suena sencillo. Algunos dicen, bueno, es que sí, estoy buscándolo. Entonces, mientras ocurra, pues estoy acá y es la voluntad de Dios que yo siga hundido en este bar como Maná. Pues no, buscar el arrepentimiento. Buscar el arrepentimiento es, número uno, desear el arrepentimiento. Pero, número dos, pegadito al uno, es buscar a aquel que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento que tú puedes empezar a tener. Ya, a partir de ahora ya me arrepiento, ya, perdón, ya, arrepentidísimo. No, es algo que la obra de Dios en tu corazón hace. Él concede el arrepentimiento. Tu trabajo es buscarlo incesantemente. Y mientras lo busca, aquí está la clave, actuar como si ya lo tuvieses. El que los confiesa y se aparta. Dios, estoy buscándote y buscándote, pero mientras me concedes el asco que debo tener por lo que está mal, voy a alejarme de eso. Voy a actuar como debo. Arrepentimiento no es solamente detenerme, sino es dar un giro. Señor oficial, yo no sabía que esta carretera era solamente para 110 kilómetros por hora, pues yo iba a 160. Me disculpa, señor oficial. Ok, señor Leandro, le voy a exonerar de su multa por su honestidad. Listo, señor oficial. Y arranco y me voy otra vez a 190. ¿Hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. Hubo culpa religiosa, temor a la consecuencia. El religioso no quiere nada de Dios, pero que se venga un terremoto. Ahí vas a ver todas las capillas, los templos y los sitios de congregación religiosa llenos. Pero que venga un dictamen médico. Ahora sí, ¿les ha pasado que le han testificado a una persona? No quiero nada con Cristo, pero por favor ora por mí. El arrepentimiento es algo que debes buscar y vivir. Te detienes y cambias de rumbo. En algún momento en ese proceso tú dirás, yo no sé si fui yo o es Dios, pero la cosa es que ya voy para otro lado. Él es el que produce el querer como el hacer. Tú no sabrás en qué momento ahora sí el hacer lo está haciendo Él o está todavía en el querer. El punto es que empiezas a actuar como debes. Y en ese camino descubrirás que ya hay una nueva actitud hacia aquello que antes te hacía sucumbir. Desea el arrepentimiento, busca a aquel que lo produce y actúa como si ya lo tuvieras. Buscarlo es en su palabra. Dios, quiero verme como tú me ves. Quiero ver esta caída como tú la ves. Quiero ver estos pensamientos como tú lo ves. Quiero ver estas actitudes como tú las ves. Si sabes que la raíz del arrepentimiento es entender el corazón de Dios delante del pecado. Porque a lo mejor delante de tu propia mente de por sí ya caída o delante de la sociedad, a lo mejor algunos pecados van a parecer obvios. Claro que pagué la coima. El proceso de espera eran 3 años y medio para tener la licencia. Ya me la dieron en 2 semanas. $1,000 al funcionario. No, claro, es obvio. Obvio, todo el mundo te va a decir, obvio. Hasta tú mismo vas a decir, ni tonto que fuera, 3 años y medio me quiebra el negocio. Pero delante de Dios, ahora sí, ¿quién le quiere preguntar a Dios? Dios, ¿cómo tú ves lo que está mal? Oigan esto que dice Job, por favor, los hombres. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Así ve Dios la pureza del hombre. Sus ojos no son para andar deslizándolos a través de la figura femenina. Pero claro, si estás en un grupo de futbolistas después del partido,
y pasa una chica, pues vas a ser el raro. Que el único que no volvió a ver la chica eres tú y van a decir, este es del otro lado. Yo no sabía que se iban a reír, como ya ahora eso es tan normal. El punto es que, ¿cómo ve Dios el pecado? Eso es, Dios, hazme ver las cosas como tú las ves. Cuando en su palabra entiendas lo que Él padeció en la cruz y digas, wow, esto fue por lo que yo hago. Y eso quebrante tu corazón. Ahora sí hay un arrepentimiento. Ahora sí hay un celo ardiente por no ir más a eso. Y Dios, no importa la sociedad, no importa lo que sea, si para ti está mal y afecta y rompe tu corazón, yo no lo quiero. Quiero lo que es tuyo. Número 2. Dice la Biblia que algunos jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, ya estamos en territorio palestino, conocido ahora como territorio palestino, territorio de Israel, Canaán. Y los jefes de las casas paternas fueron a la casa de Jehová, cosa que no había, que fueron a ver las ruinas. Y cuando llegaron a ver las ruinas, cuando vieron lo hurtados que fueron por su pecado, dice la Biblia que hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. ¿Qué dice acá? Esto me conmovió mucho cuando lo entendí. ¿Qué dice acá? Dice, reinicia donde debes. No hay otro plan. Ellos podrían haber dicho, no, vamos a otro terreno. Vamos a hacer un templo en otro lado. Vamos a hacer esto de otra forma. Vamos a innovar. De verdad que es más caro reempezar aquí que hacer algo desde cero. Es una actitud lógica de alguien que no entiende lo que está haciendo. Retoma el plan de Dios. No otro plan parecido. No un premio de consolación. Habrá invitaciones a llenar con obras lo que solo la gracia obtenida de la relación íntima, constante, profunda, personal con Jesús te puede dar. No hay atajo, ese es el punto. Empieza a donde es. En su sitio debía ser el templo reedificado. Hay muchos sustitutos para la comunión con Dios. Sustitutos a la palabra. Sustitutos a la oración. Existen calmantes espirituales de la conciencia. El activismo cristiano, el entretenimiento cristiano, las series cristianas, el compañerismo cristiano, las obras cristianas, pero nada saciará tu sed de Dios. Solo una relación profunda y constante con Él a través de su palabra. Tienes que ir a donde es. No hay otra forma. Arrepentimiento y reinicia a donde debes. Quizás esto pareciera que son escalones. Escalón 1, arrepentimiento. Escalón 2, iniciar donde debo. Bueno, a lo mejor no es necesariamente una línea tan claramente dividida, sino dos estados que se solapan uno con el otro y tú no sabes dónde termina uno cuando ya empezó el otro. Y aquel que quiere realmente reiniciar la edificación de su vida, pues empieza donde debe en su sitio y en paralelo buscando el arrepentimiento. Pero no puedes iniciar en otro lugar. 3. Una visión restaurada de la cruz es vital. No puedes ir adelante si no sabes quién eres. La persona caída, si eres tú el caído o si tienes la bendición como yo de guiar a otras personas y aconsejar, la mayoría de mis cafés que me tomo con personas que me piden consejería van por este punto. Le pido a Dios la gracia de que se vuelva a revelar en sus corazones su identidad.
quiénes son para Dios. ¿Por qué? Porque después de la caída, el diablo hace trizas la concepción de la relación con Dios y el pecador. Pero no. Los ojos puestos en el perdón. Después de la caída es vital que afirmes tu identidad. Dice que entonces, ahora sí, estos hombres que fueron a visitar el lugar donde debería estar el templo, se levantaron con dos líderes, uno Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y el otro Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y dice la Biblia, antes de empezar la construcción del templo, ¿qué hicieron? Edificaron el altar de Dios. Eso es como hacer una casa e instalar la estufa de primero. Eso es lo que haría el señor Juan Carlos seguramente. Ellos edificaron el altar de Dios antes de edificar el templo para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Tercer punto, necesitamos recordar que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ofrecer holocaustos. Ofrecer sacrificios para la expiación de nuestros pecados, retomar el camino de justicia. Ellos debían estar ofreciendo inocentes animales, corderitos, diciendo, yo pequé, señor sacerdote, y traigo este inocente animal y lo pongo a sus órdenes para que lo sacrifiques a cambio de mi pecado. Y el sacerdote te decía, ok, señor, ponga su mano derecha sobre la cabeza del inocente animal. Tú ponías, a la izquierda y te daba un cuchillo y degollabas el animal. Eso produce cosa. ¿Por qué? Porque el pobre animal no hizo nada y moría desangrado por causa de tu pecado. Para eso servía el altar. Por eso cuando Juan Bautista, prácticamente 500 años después de lo que estamos estudiando, ve que viene Jesús, dice, he aquí, ahora sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos años hemos ofrecido el Cordero de cada uno. Ahora Dios está ofreciendo el Cordero de Él. Cuando pecabas, tú llevas tu cordero, tu palomino, el animal que pudieras pagar. Ahora Dios está diciendo, ya, no más sacrificios. Yo ofrezco el mío que va a quitar el pecado del mundo. Con una sola ofrenda y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10. Entonces ellos dicen, antes de empezar a construir nada, necesitamos revestirnos de la paz que da el perdón. Porque si no, ¿qué va a pasar? Aquellos de ustedes que han caído y han tratado de levantarse, ¿qué les pasa a los 10 minutos? La culpa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo? ¿Por qué yo? Y otra vez yo. Y estoy harto de mí. ¿O solo a mí me pasa? ¿Soy el único extraterrestre de aquí? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Debo vivir por fe, no por lo que te dice la cabecita esta necia o las emociones revoltosas. Necesitas el yelmo de la salvación. Si recuerdas Efesios 6, toda la armadura de Dios. El yelmo es una especie de casco que se pone el guerrero para cubrir la mente. Y por eso se llama el yelmo de la salvación. La salvación sobre tu mente. Soy salvo. No me importa la caída. Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y como decimos en Costa Rica, fresco como una lechuga seguiré adelante. En contra de la gente, en contra de mis seres cercanos, en contra de mi propia mente, ya Dios me perdonó y viviré como un hombre perdonado. Aunque me digan tan cristianito. ¿O tampoco les han dicho eso? Perdonado, yelmo puesto, soy salvo. Jesús pagó por mí. Y justificado pues por la fe, así cuando estamos agarrando el casco como si fuera de la bicicleta, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.
Y ahí la mente no sirve, sirve la palabra de Dios. Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios y voy para el cielo. Y este tropiezo, dice 2 Corintios capítulo 1, que la consolación con la que yo soy consolado, ahora Dios la va a usar para consolar a otros. Así es que esta caída horrible me sirve ahora como parte de mi ministerio. Para que cuando vengan y me digan, no, es que soy una persona que ofende de palabra, tú puedes decir, te entiendo. Te entiendo. Porque yo también he ofendido de palabra. Y el ministerio se enriquece. No quiere decir que Dios sea ministro de pecado. Entonces te dice, vaya peque para que agarre experiencia. No. Pero Él sí usa el arrepentimiento para la gloria de su nombre. Y enriquece tu vida del arrepentimiento. Y este yelmo protege tu cabeza y tu rostro además. Protege tu testimonio. Saber que eres hijo. Saber que fuiste aceptado. Fuiste justificado. Que eres perdonado y que eres amado es necesario para que puedas empezar a reconstruir tu vida. Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Número 3 todavía. Eso es importante. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pusieron los ojos en el sacrificio consumado de la cruz. Pero hay un pero. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué dice ahí? ¿Qué leen ahí? Es el error del 99% de los creyentes. No es solo vivir como salvo, sino edificar como salvo. Ya fui salvado, ya fui perdonado si yo recibí a Cristo hace 13, 15, 17, 40 años, no sé. Ok, perfecto, vas para el cielo. ¿Y qué? ¿Cómo estás ahora construyendo? ¿Cómo estás yendo hacia adelante? ¿Dónde está el proyecto de Dios en tu vida? No se habían puesto los cimientos. Genial creerme que soy hijo de Dios. Pero aparte de eso, hay una vida cristiana por delante que debes construir. No solamente vivir como salvo. Y esto me lleva al cuarto punto. Afirma tu relación con Dios. Debes afirmar tu relación con Dios. Vamos a ir a Esdras 3, como dice ahí, versículo 8. Afirma los cimientos de tu relación con Dios. Afirma los pilares nuevamente. ¿Ya te arrepentiste, número 1? ¿Ya pusiste tus ojos en la cruz? Ahora es necesario empezar a edificar. Dice el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, quiero que tomes en cuenta la cantidad de tiempo que ha pasado. Ya tienen 1 año viviendo en la tierra y todavía no hay templo. Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y sus otros hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Jesúa o Josué, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Por qué tanta pompa y tanto gozo? Era una construcción, no se imaginen nada distinto ni nada muy espiritual. Albañiles trabajando. Huecos, barro,
y es momento de poner los cimientos. Y alrededor de estos hombres que están trabajando, una multitud del pueblo gozándose. Eso es como cuando en el barrio por fin arreglan el problema del agua. Y salen todos de las casas a ver cómo los 2, 3 del mob están trabajando en hacer un hueco y todos comentan y todos opinan y todos gozan de que por fin se arregló el problema del agua en el barrio. Aquí por fin nuestras vidas van a volver al sitio que deben. Por eso hay gozo. Y mientras estaban estos hombres trabajando en poner los cimientos, habían cantores entonando alabanza. Estaban los sacerdotes, estaban los líderes del país, todos gozándose. Llegó el momento de empezar a construir. Ese es el momento al día siguiente que tú dices, ya salí de este tema y voy ahora sí a extenderme hacia lo que está adelante. Ahí está la alarma puesta otra vez para volver a buscar a Dios antes del trabajo. Aquí está la libretita donde voy a apuntar las cosas que me habla. Aquí están las hojitas donde voy a apuntar los versículos que me quiero memorizar. Aquí están mis folletitos. Yo tenía un condiscípulo que andaba sus folletos siempre en la bolsa. Y caminaba así por las calles, feliz, él testificando por todo lado. Muy admirable, realmente me pareció a mí siempre una persona, un ganador de almas. Se convirtió en la calle en una prédica en la calle de estas improvisadas. Y ese es su ministerio, las calles. Pero estos pequeñeces de detalles son las que acompañan a una persona que dejó atrás y quiere seguir adelante. Dice que cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. La oportunidad que tienes de encontrar a un Dios que te dice, no me importa lo que pasó, lo que quiero es seguir adelante en la construcción de tu vida. Si tú estás dispuesto a dejar atrás, yo lo dejé atrás. Pero lo que quiero desesperadamente es que sigamos adelante porque no sabes el lugar al que te quiero llevar. Y no quiero que te lo pierdas. Vamos adelante, morí por esto precisamente. Pero si ya caíste, dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Es decir, está prevista la caída y la justificación. Ahora sigamos adelante, por favor, dice Dios. Que mi plan no termina a menos de que tú quieras. Permanecer en la terquedad de tu orgullo que no te deja creer que eres merecedor de las misericordias nuevas cada mañana. Si es que mañana, otra vez, cuando sale el sol, las misericordias de Dios están recargadas para que tu proyecto pueda ser proyectado por Él. Oigan esto. Dice en el versículo 12 que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos. ¿Qué significa ancianos? Bueno, eran líderes en el pueblo, pero además eran ancianos. Eran gente mucho mayor de 70 años, por lo menos de 72 años, porque ya estamos en el año segundo del retorno. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vivieron en la Jerusalén de la gloria. Ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor y estuvieron 70 años en Babilonia y ellos ahora regresaron. Había mucha de la población que había nacido en Babilonia, naturalmente, pero había algunos que habían visto la gloria de Jerusalén, la caída, y ahora estaban viendo de lejos la esperanza
de que fuera otra vez reedificada la Jerusalén gloriosa. Que otra vez Dios volviera a ser Dios sobre ellos. Hay una frase que dice que no hay peor momento para arrepentirte que en el último minuto de tu vida. Qué triste. Qué lástima que hubiera vivido de esta forma y no lo hice. ¿Por qué no hice antes tal? Y no lo hice. Ay, ¿por qué usamos Apple TV en otra cosa? Y no lo hice. Ese es el peor momento para arrepentirse. Así es que estos hombres, gente adulta, levitas y jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos, de esta nueva casa, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Esta es la escena más triste y más hermosa a la vez. Dice el 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lo lejos. No dejes pasar la oportunidad de vivir como debes, antes que vengan esos días donde digas, no tengo en ellos contentamiento. Pasó el tiempo, me enfrasqué en rollos, en propuestas, entretenido con vanidades, y se me fue el tiempo de vivir como debía. Continuaremos con el siguiente punto la otra semana. Pero es importante que entiendas algo. Si Jesucristo no es tu Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy Él está tocando a las puertas de tu corazón. Has escuchado su voz y estoy segurísimo de que Él te ha hablado al corazón. Él ha estado diciéndote cosas que solamente tú y Él saben. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él ha estado llamando a la puerta de tu corazón, no solamente hoy, sino en los últimos tiempos. Dice la Biblia que has estado experimentando un proceso de renovación para arrepentimiento. Ese proceso se caracteriza de golpes a la puerta de tu corazón. Esos golpes pueden ser de distinta índole. Dios es muy creativo. Puede ser tristezas, puede ser decepciones, puede ser problemas, o incluso dice la Biblia que Él es benigno y su benignidad tiene un único propósito, guiarte al arrepentimiento. Él no quiere que tú pases a la eternidad sin conocerlo. ¿Por qué? Porque ya será demasiado tarde. Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y tú no sabes cuándo será el día de tu muerte. Pero Dios lo sabe y por eso estás acá sentado. Por eso estás escuchando este video. Porque Dios está siendo paciente y misericordioso para que tú tengas la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Arreglar cuentas no significa que tienes que hacer cosas para ganarte su bondad y su perdón, sino aceptar lo que ya Él hizo por ti. Él murió en la cruz para pagar tus pecados, para que tú no tengas que pagarlos. Así de sencillo es eso, es un intercambio. Dios dice, dame tus pecados y yo te daré mi justicia perfecta. Yo te perdonaré y pondré sobre ti la vida perfecta de Jesús para que tú heredes lo que Él se merece. Y Él murió la muerte que tú mereces. Y murió en la cruz y cumplió su parte. Y para sellar el hecho de que había logrado lo prometido, resucitó 3 días después.
diciendo: yo soy Dios. Yo vencí la muerte, vencí tu muerte, pagué tus pecados. Pero tú, ¿quieres rechazar eso? ¿Quieres decirle no? ¿Esto no es conmigo? ¿O quieres abrir la puerta de tu corazón? Hoy es la noche en la que puedes hacerlo. Yo voy a orar como si yo fuera quien va a recibir a Cristo como su Salvador. Ya yo lo hice y esto se hace una sola vez. Pero lo voy a hacer para que tú tomes mi oración como un modelo y la presentes delante de Dios y le digas: Dios, yo quiero ser perdonado. Repite conmigo: Dios, perdón. Ahora entiendo que he vivido separado de ti, pero tú no me has perdido de vista. Y el hecho de que esté aquí, en este lugar, en esta silla, en este momento, en este país, solamente dice que incesantemente me andas buscando. Y te quiero pedir perdón por cada uno de mis pecados, porque ahora entiendo que tú los pagaste a nombre mío. Tú recibiste la condenación para que yo hoy pudiera ser libre de la condenación y tener la vida eterna que tú compraste por mí. Perdóname y te quiero pedir que entres en mi corazón. Tu palabra dice que estás a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te quiero rogar que entres en mi corazón y tengamos esa relación personal que prometes. No quiero religión, te quiero a ti. Quiero verte en mi vida. Gracias, porque sé que me has escuchado, porque sé que me has salvado y porque sé que a partir de ahora soy una nueva creación. En el nombre de Jesús, amén.